Muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver multiplicación y división de números enteros. Y para eso es necesario aprendernos lo que se denomina regla de signos. La regla de signos dice que si yo tengo que multiplicar dos números que son del mismo signo, es decir, dos números positivos o dos números negativos, el resultado de esa multiplicación va a ser con signo positivo. En cambio, si yo multiplico dos números donde hay 1 y 1, un número positivo y otro número negativo, o uno negativo y otro positivo, el resultado de esa multiplicación me va a dar negativo. Lo mismo ocurre para la división. Si yo divido dos números que son del mismo signo, los dos positivos o los dos negativos, el resultado me va a dar positivo. En cambio, si divido dos números donde hay uno positivo y uno negativo, el resultado me va a dar negativo. Bueno, y dicho esto, arranquemos con la explicación. Por ejemplo, si yo quiero realizar la siguiente cuenta. Menos 5 multiplicado por negativo 8. Bueno, quiero referirme primero a la notación, ¿sí? Para diferenciar de que no es una suma y es una resta, sí o sí tiene que aparecer el puntito para decir que estoy hablando de una multiplicación o los dos puntitos si es que estamos hablando de una división, ¿sí? Porque si no, se confunde con esto, menos 5, menos 8. Acá estamos hablando de suma algebraica, que es lo que vimos en los videos anteriores, ¿sí? Acá yo tengo una deuda de 5 pesos y una deuda de 8 pesos. En total tengo una deuda de 13 pesos, que no tiene nada que ver con la regla de signos que se utiliza para multiplicar y para dividir. Otra cosa que quiero explicar, cuando nosotros tenemos que la operación principal es una multiplicación, siempre va a haber alguno de los dos números, en el caso de que esos sean números negativos, que tengan paréntesis, ¿sí? Yo acá al 8 le puse paréntesis porque lo mismo, para que no se confunda con una suma algebraica, sino porque la operación principal es la multiplicación. Bueno, entonces tengo que hacer negativo 5 multiplicado por negativo 8. Me fijo acá en la regla de signos. Tengo dos números que son negativos. Entonces, negativo multiplicado por negativo multiplicado por negativo, el resultado me va a dar positivo. Y ahí hacemos 5 por 8, 40. Bueno, es muy sencillo. Vamos con otro ejemplo. 14 multiplicado por negativo 3. Ven acá, yo le vuelvo a colocar el paréntesis al 3 que es negativo porque estamos hablando de una multiplicación. Entonces, este 14 tiene signo positivo porque delante no tiene nada. Tenemos positivo multiplicado por negativo. Positivo multiplicado por negativo. El resultado me tiene que dar negativo. ¿Sí? Y ahí hacemos 14 por 3. ¿Sí? 14 por 2, 28. 14 por 3, 42. Resultado, negativo 42. Uno más. 7 por 4, por ejemplo. Ninguno de los dos números tiene signos, por lo tanto estamos hablando de signos positivos. Acá no coloco paréntesis porque estamos hablando de dos números de signos positivos, ¿sí? Generalmente se coloca paréntesis a aquellos números que son negativos. Y no le coloco a este porque es el número que empieza la oración, digamos. A los que empiezan el cálculo generalmente no se les suele colocar. Igual si acá hubiese paréntesis también está bien escrito. Bueno, entonces tenemos positivo multiplicado por positivo, me fijo acá. Resultado positivo. 7 por 4 me da 28. Resultado final positivo 28. Entonces, esta regla de signos se utiliza cuando tenemos multiplicaciones o cuando tenemos también divisiones. Si yo tuviese, por ejemplo, que hacer, no sé, negativo 50 dividido menos 2, ¿sí? Hago lo mismo, aplico la regla de signos, negativo dividido negativo, me da resultado positivo. 50 dividido entre 2 me da 25. ¿Sí?
uno más. 49 dividido negativo 7. ¿Sí? Este 49 no tiene signo, entonces tenemos un número positivo dividido uno negativo. 1 y 1. Positivo dividido negativo me da negativo. 49 dividido entre 7, 7, resultado final. ¿Sí? Bueno, muy fácil. ¿Qué pasa si tenemos más de dos números? Si tenemos, por ejemplo, 3. Es exactamente lo mismo, solo que vamos a ir haciendo el cálculo de A2. 8 por negativo 3 por negativo 4, por ejemplo. ¿Sí? Hago, este 8 es de signo positivo, más multiplicado por menos, me da menos. 8 por 3, 24. Y ese resultado lo multiplico con el que me falta. ¿Sí? Entonces tengo negativo multiplicado por negativo, positivo. 24 por 4 me da 96. ¿Sí? Si quieren colocar el resultado acá o acá, es exactamente lo mismo. Solo que hay que hacerlo de A2 y el resultado con el tercero. Si fuesen 4, de A2, el resultado con el tercero y el resultado con el cuarto. Vamos a hacer 1, por ejemplo. 12 dividido menos 3 por 5 por menos 2. ¿Sí? Tenemos positivo dividido negativo. Negativo. 12 dividido entre 3, 4. Ese resultado por 5 y ese resultado por menos 2. Negativo multiplicado por positivo, negativo. 4 por 5, 20. Y ese resultado por menos 2. Menos multiplicado por menos, más 20 por 2, 40. ¿Sí? Y eso es todo con respecto a la regla de los signos. Sí, es muy importante que recuerden que tiene que aparecer el puntito de multiplicación o los dos puntitos de división cuando estemos hablando de regla de signos, ¿sí? Porque si no se convierte en una suma algebraica. Una cosa más en cuanto a las actividades que les voy a dejar. Hay una actividad donde hay que indicar verdadero y falso y me dice lo siguiente, por ejemplo. Dice 2 por menos 8. ¿Me da lo mismo que si yo hago menos 2 por menos 8? Entonces acá lo que tienen que hacer es sacar los resultados y ver que me coincidan con su signo incluido, ¿sí? Yo acá tengo positivo multiplicado por negativo. Esto me da negativo. 2 por 8, 16. Y de este lado tenemos negativo multiplicado por negativo, me da positivo. 2 por 8, 16. Me dan diferentes, ¿sí? Uno me da negativo 16 y el otro me da positivo 16. Por lo tanto, esta igualdad es falsa, ¿sí? Porque ambos resultados no me dan iguales, sino que me dan distintos. Bueno, y eso es todo. La verdad que es un video muy cortito porque era bastante sencillo el tema. Espero que estén bien, les mando un beso enorme.